Alma es licenciada en arquitectura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tiene maestría en arquitectura en restauración, maestría en educación y docencia en la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea y es doctora en formación de formadores en la Normal Superior de Morelia, Michoacán. Bien, bueno, me hicieron el favor de invitarme a esta mesa para hablar sobre estos enfoques de aprendizaje profundo que se han trabajado en mi acción docente en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como docente en la Facultad de Arquitectura, pero sobre todo como formadora de tutores del programa institucional de tutoría dentro de la propia universidad. Y bueno, yo tomé el tema del pensamiento crítico porque es un tema pertinente para nuestra propia universidad, porque este año se ha aprobado el nuevo modelo educativo y este modelo pone como uno de sus ejes el pensamiento crítico. Esta competencia o esta acción sabemos que últimamente ha estado muy presente los últimos años, el principio de siglo, los últimos 20 años, como una acción que es relativamente pues nueva en el sentido de que no se le había llamado tal vez de esa manera, pero que se ha visto como una competencia vital o importante. El Foro Económico Mundial lo ha listado como las habilidades principales desde el 2015, donde lo ponía en el cuarto lugar, pero a los 5 años lo posicionaba en el segundo lugar. Lo mismo la OCDE ha hablado de esta competencia relacionada más que no denominada específicamente como pensamiento crítico, pero sí ha hablado de esta situación de las nuevas competencias transversales, o no son nuevas, pero son como más conocidas o más denominadas en estos últimos tiempos y a partir de la pandemia. Decía que la OCDE en un estudio muy reciente ha hablado precisamente de cómo los jóvenes de 15 años se ha estudiado que empiezan a perder sus competencias relacionadas con las habilidades emocionales en general, pero hablando de ellas en particular, se refieren al autocontrol, a la creatividad, a la perseverancia, este tipo de situaciones, como en este estudio reciente se ve que disminuyen en su época de formación adolescente, ¿no? Este estudio que se hizo a través del Instituto Ayrton Senna y que la OCDE ha estado publicando en estas últimas semanas, a mí me llamó la atención y por eso lo traje, habla precisamente de cómo la educación actual, o propone cómo la educación actual no solamente debe estar enfocada a lo cognitivo, ¿no? Sino debe ampliarse a las situaciones de la persona, específicamente habla del carácter, ¿no? Y habla como amenazas de nuestro tiempo, la ignorancia, como la mente cerrada, y ahí es donde yo creo que coincide con el pensamiento crítico, el odio, o el corazón cerrado, y el miedo, ¿no? Que es el enemigo a la acción, y estas están relacionadas todas, y vamos a ver por qué, con el pensamiento crítico. Entonces, todas estas situaciones tienen que ver con los nuevos aprendizajes, no por nuevos, sino por oportunos, que están relacionados con el aprendizaje profundo denominado a partir o propuesto a partir de esta mesa para el pensamiento crítico, para el situado, que tiene que ver con los problemas, proyectos y casos, el autónomo y el colaborativo. Porque el aprendizaje realmente en cualquiera de los niveles que nosotros hemos pues estudiado tradicionalmente no solamente tiene que ver con lo personal, también con lo social y con lo humano. Entonces, a partir de lo personal, pues tendremos que revisar el aprendizaje que está relacionado con lo autónomo, con lo especializado, con lo individual, que es muy pertinente con la educación superior, específicamente con el grado, el tipo de educación que impartimos en las universidades. Este conocimiento especializado es muy importante
porque es el que avanza, ¿no? O profundiza en cierto conocimiento y es el que no podemos dejar de lado, ¿no? Pero no podemos limitarnos a ese otro. Está precisamente un aprendizaje que Alma, tiene que ver, Alma, perdón. ¿estás cambiando tus transparencias? ¿Tu diapositiva la estás cambiando? Porque aquí está estable. ¿Está estacionado? Sí. No, sí las estoy cambiando. Dejo de compartir entonces y vuelvo a compartir. Bueno, voy a intentarlo de nuevo. Me salí otra vez. ¿Qué será el problema? Bueno. Adelante. Va de nuevo. Porque no hay nada, ¿verdad? Compartido. No. ¿Ya o no? No. Todavía no. Sí. Ya. Ya puedo ver, doctora. Sí. Parece ser que algunas personas sí pueden ver y otras no, ¿verdad? Sí, está bien, ya lo estamos viendo. Sí, ya. No lo voy a poner en modo presentación entonces para que no haya ningún problema. Entonces les decía, bueno, voy a correrme hacia donde estaba, ¿no? Les decía, pensando en que el aprendizaje no tiene que ver nada más con el aprendizaje individual en el sentido personal, el especializado que les decía que es el más, al que se enfoca básicamente la educación superior de manera tradicional. Debemos, no sé, la propuesta es que, o más bien, la llamada de atención es a considerar que también el aprendizaje se hace en sentido social, que es el aprendizaje situado y que es el que se da a través de la relación con otros sujetos y que ahora realmente a partir de la coyuntura que significó la pandemia es el que hemos visto que precisamente al llevarnos nuestra educación o nuestro aprendizaje a nuestras casas, perdimos este aprendizaje y le hemos dado o revalorado precisamente la importancia que tiene la interrelación entre las personas, porque si bien en nuestras casas pudimos hacer este trabajo autorregulado y autónomo, quedaron nuestros chicos, nuestros niños, nuestros estudiantes con esa gran laguna que se da a partir de la interrelación con las personas, ¿no? Y en un sentido, hablando de esos dos aprendizajes, también tendríamos que estar transitando a este aprendizaje que tiene que ver con lo sostenible y el pensamiento complejo por las problemáticas que tenemos actualmente. Entonces, el aprendizaje transdisciplinar también tendría que ser considerado. Entonces, en ese sentido, cada vez se hace más palpable que no estamos ante los mismos retos, ¿no? Los retos propios de este momento tienen que ver con realidades complejas y ya sabemos, esto no es nuevo, que tiene que ver con el conocimiento inestable que cambia constantemente, la gran cantidad de información a las que estamos sobrepuestos, la rapidez, la aceleración de estos fenómenos, la masificación, la globalidad y la tecnificación en las condiciones de vida. Entonces, todas estas situaciones, pues a alguno de los ponentes anteriores hablaba de un cambio de paradigma, pero bueno, la verdad es que sí estamos ante un mundo distinto. Entonces, en ese sentido, el pensamiento crítico, pues ha estado en las propuestas docentes, educativas, pedagógicas los últimos tiempos. Y no hay alguien, no hay una escuela digamos que domine. Hay muchas propuestas, hay muchas coincidencias, pero básicamente está relacionado con aprender a usar y procesar la información, pero sobre todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones y la situación de resolver problemas, ¿no? Para situar el pensamiento crítico, yo elaboré este esquema genérico y propuesto que lo que trataba era explicar como a qué se refiere precisamente hablar de un pensamiento tradicional, ¿no? El pensamiento tradicional, el que es automático, el que es involuntario, el que vivimos todos los días,
pues permite precisamente nuestras actividades en el mundo, ¿no? Ahora sí que la supervivencia en general. Y en la escuela está referido a las acciones propias de la cognición que tienen que ver con ordenar, identificar, clasificar y demás, ¿no? Y ya hablando de un pensamiento crítico, pues este es un pensamiento que requiere de un esfuerzo, ¿no? De una voluntad. Y es complicado, pues precisamente porque es el que sale de la zona de confort. Esto también lo han estado mencionando otros de los ponentes, pero a esta manera de ver o de hacer las cosas es a la que vamos a denominar la del pensamiento crítico, que lo que permite precisamente es la reflexión del conocimiento pertinente para buscar un bienestar, un cambio razonable, no total, pero sí razonable, y dentro de un ámbito de lo que decíamos, una responsabilidad social de lo global, ¿no? Entonces, a partir de los estudios que hicimos en la Universidad Michoacana con el propio cuerpo académico, donde precisamente hablábamos o estudiábamos a nuestros estudiantes y sus hábitos de estudio, nosotros ya habíamos identificado cómo es muy complicado que nuestros estudiantes pasen esa frontera de lo cognitivo a lo metacognitivo. Y este pensamiento complejo o crítico, perdón, está relacionado con la metacognición, que tiene que ver con el cuestionamiento, la comunicación, la autorregulación. Visto desde otra perspectiva y también tratando de enriquecer, viéndolo como a lo mejor desde las taxonomías, yo aquí traje la taxonomía, el pensamiento de orden inferior sería el automático y el pensamiento de orden superior sería el crítico, ¿no? O desde la perspectiva, por ejemplo, del cono de Edgar Dale, podríamos hablar del aprendizaje pasivo y el aprendizaje activo, ¿no? Entonces, en esta frontera que se podía estar moviendo y desde otros esquemas o desde otras visiones, el pensamiento crítico está referido entonces a estas tomas de decisiones que tienen que ver, y la resolución de problemas que tienen que ver con la colaboración, el diálogo y la empatía. Y como pueden ver, entonces empieza a empatar con esas otras estrategias, ¿no? Y entonces la docencia, la propuesta es que el pensamiento crítico debe identificar o debe buscar precisamente esos rasgos de claridad, exactitud, de precisión y transitar a distintos grados de dominio. Nosotros estamos identificando 3 grados de dominio. El primero sería el metacognitivo. Entonces, el primer grado de dominio del pensamiento crítico tiene que ver con la reflexión, con el cuestionamiento, con la duda, con el raciocinio, con la curiosidad y la motivación. Entonces, hasta ahí ya es difícil, pero sería lo primero. Lo segundo ya sería una acción a la que hay que orientar nuestras acciones docentes, a la que hay que entrenar y que tiene que ver con la formación, es decir, la manera en que se investiga, que se compara, que se valora, que se jerarquiza, pero de una manera siempre flexible. Pero hasta ahí esos 2 niveles no son suficientes. Mientras no se llegue al nivel de la proactividad, que tiene que ver con la implicación, con la participación, la creación y la responsabilidad, no estaremos hablando de esas 3 grandes dimensiones del pensamiento crítico, que son ya acciones pues propias de la educación superior, pero no limitadas a la educación superior, sino que tendrían que estarse también ya hablando de ellas desde todos los niveles educativos, ¿no? Y son complicadas y son difíciles porque estas habilidades tienen que ver con la introspección, es decir, realmente identificar lo que estamos sintiendo, lo que sabemos, lo que hacemos, aceptar la diferencia y eso tiene que la relación con los problemas que veíamos, entonces hablar de los otros, de entender a los otros y de esta convivencia y tolerancia, abarcar lo racional que tiene que ver con lo académico, pero también lo emocional, es decir, sí hablar desde lo neutro y lo no sesgado, lo objetivo, pero entender que hay parcialidad y que hay sesgo, pero reconocido. Y otro punto que se habla poco, hablar del lenguaje como un elemento de manipulación o de trabajo, que es muy importante, les decía que es muy importante para el pensamiento crítico. En la Universidad Michoacana, decíamos, se ha propuesto el nuevo modelo educativo como uno de sus ejes, el pensamiento crítico, y habla de ciertos rasgos. Por eso este tema para nosotros ha sido vital, ¿no? Para fortalecer este pensamiento crítico, hasta en este momento nosotros solamente hemos estado hablando de ciertas estrategias de las que tendremos que implementar acciones para la formación a partir de los tutores, a partir de la tutoría,
con un enfoque más amplio que tiene que ver con favorecer la mente abierta, entrenar la empatía, trabajar la argumentación, el análisis de textos y videos, evitar estos efectos, el del arrastre o el del efecto del perdedor, el cuestionar los estereotipos, comparar los elementos contradictorios, aprender a investigar, separar la información de la emoción, pero entender la emoción y considerar la intuición. Juan Carlos Soto Patiño, él tiene licenciatura en psicología, tiene doctorado en psicoterapia humanista y bueno, ha tenido diferentes actividades muy importantes. Es catedrático de la maestría y doctorado en psicoterapia y doctorado en educación en el Instituto Humanista de Sinaloa. Es catedrático en la maestría de psicología humanista en educación y maestría en la facilitación del potencial humano, maestría en terapia familiar y maestría en psicoterapia. Es muy amplio su currículum, con bastantes reconocimientos y por lo cual él nos va a hacer partícipe de sus saberes. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Pues agradezco al comité organizador del RIAICES esta invitación de poder compartir esta experiencia de campo, si me permiten decirlo, y poder participar. Yo lo haría en este sentido desde un elemento, vamos a llamarle práctico. Sí, nos encontramos en un mundo que es ampliamente cambiante. Me atrevo a decir que el COVID nos vino a acelerar la posibilidad de darnos cuenta de estos cambios, pero en elementos instantáneos. Pero ya este mundo nos iba marcando pasos interesantes. Ya la doctora que me antecedía hablaba de que las personas que se insertan a esta sociedad requieren de ciertas características. Y en esa directriz me gustaría compartirles en el campo del empleo. Por acá la maestra moderadora les compartía un poquito, pareciera que ando más metido en el tema humanístico, pero en el campo profesoral quiero compartirles que soy profesor de ingeniería. Soy profesor desde hace 20 años en un tecnológico y, y ahí es donde he estado desempeñando mi campo docente con mayor amplitud. Y en esa directriz les comparto que esto que nosotros les hablamos de las competencias blandas, transversales, soft skills o cualquiera que sea su denominación, desde hace más de 15 años, la industria ya lo manifestaba como un elemento clave para que un profesionista del campo que fuera pudiera colaborar con ellas. Entonces, particularmente, bueno, yo estoy en el estado de Guanajuato, donde el área automotriz es muy fuerte. Y desde que llega General Motors al estado y después todas las demás armadoras, ya se hablaba de que requerían profesionales que trabajaran el tema de esta mesa, el pensamiento crítico, que supieran administrar proyectos, que sepan trabajar en equipo, que sean autónomos, que no les tiemble la mano para tomar decisiones. E irónicamente, en algún documento que nos hizo llegar alguna vez el clúster automotriz hace 20 años, nos decían que además tienen que tener estima personal. Así le llamaban en ese entonces. Ahora en el campo educativo a eso le llamamos habilidades socioemocionales. Entonces, este elemento es en el que nos estamos involucrando en un contexto donde el campo educativo forma parte de, y particularmente en el terreno de la educación superior. Y en este elemento cambiante, donde cada uno de nosotros ejercerá
profesiones distintas a las que fuimos formados. De hecho, más de alguno de nosotros, yo por lo menos no soy profesor de base. Como bien lo comentaron, soy psicólogo y la docencia llegó a mi vida, digamos, como por un atajo. Y la vida también me ha llevado a ser administrador, gerente. Entonces, para poder hacer esto, como muchos de nuestros estudiantes, pues implicará trabajar con estos elementos. Y como les decía, me gustaría compartírselos desde un elemento más práctico, porque pareciera que el terreno que tenemos que trabajar es solamente en el aula, pero la verdad es que trabajar estos elementos activos están desde un elemento más amplio. Desde que diseñamos nuestro plan de estudios y cómo lo instrumentamos. El plan de estudios en sí mismo nos va diciendo cómo vamos a ir colaborando y cómo vamos a ir desempolvando estos elementos que le permitan al estudiante finalmente generar ese desarrollo crítico, ese poder administrar los proyectos y desarrollarse de manera autónoma, como lo plantea este elemento. Y me atrevo a presentarles un ejemplo de algo que me ha tocado en mi actuar. Hay una materia en la formación de los gestores empresariales que se llama gestión del capital humano. Por ahí ya es cuando los jóvenes están en el 5º semestre. Y cuando ellos llegan ahí, fíjate que estos jóvenes ya debieron de haber hecho una revisión personal de ellos, de su sociedad, haber planteado el desarrollo de habilidades de dirección o gerencia, conocer perfectamente los marcos legales que hay dentro de una empresa y manejar muy bien la cuestión financiera y económica. Entonces, cuando llegan a ese elemento en el 5º semestre, les tendrán que ir y darse la oportunidad de administrar capital humano. Sé que para algunos a lo mejor ese término parece, bueno, es un término muy neoliberal, pero recuerden que estoy en una escuela de ingeniería. Entonces, en esa directriz me gustaría que pudiéramos ubicarlo. Pero resulta que esa materia no está sola. Esa materia, a su vez, en el mismo semestre, los jóvenes están sistematizando experiencias a través de taller de investigación 1 y a través de ingeniería de procesos. Entonces, las 3 materias en su conjunto nos invitan a ser prácticos y excelente oportunidad para hacerlo por administración de proyectos. Entonces, ¿empezamos en el aula? No, no empezamos en el aula. Este planteamiento se hace desde el elemento curricular. Entonces, si está desde el elemento curricular, ¿qué implica? Implica que los primeros que tenemos que lograr aterrizar estos elementos de lo crítico, de lo colaborativo y de administrar proyectos somos los propios profesores. Y eso nos invita a un trabajo colegiado entre nosotros para poder instrumentar nuestras diferentes materias y verlo desde un elemento integrado, no desde un elemento atómico, como tradicionalmente se hace. Alguna vez me topé con el doctor Tobón y un doctor español, que no recuerdo el apellido, que en algún momento les dijimos, oigan, competencias es armar esto así como de desglosa actitudes, conocimientos y todo esto, y nos decían ellos, a ver, ¿y lo haces tú solito desde tu escritorio, profesor? Pues sí, no son competencias. Implica un trabajo colegiado. Fíjense, desde ahí el trabajo colaborativo y coordinado en la formación de nuestros estudiantes. Ahora, ¿cómo podemos aterrizar esto desde una perspectiva de conjuntar estos 3 elementos? Y fíjate que quiero invitarte a revisar cómo es que de alguna manera lo hemos podido aterrizar en la labor de formación de estos ingenieros en gestión empresarial que te comparto. Ciertamente hay una parte de planeación del profesor, desde el inicio, que ya te compartía, que tiene que ser colegiada, en donde
nos conjuntaremos en idea y proyección para poder armar nuestras estrategias de aprendizaje. Pero si queremos entrar a esta parte de situarlo, necesitamos vincularnos con el exterior. Y ese es un trabajo muy fuerte que tiene que hacer nuestra institución. Ahora, te adelanto, no significa que tengo que vincularme con las grandes empresas. Eso fue un gran dilema ahorita con el COVID. Las empresas empezaron a cerrar lugares. ¿A dónde se van a ir a practicar los jóvenes? Y que no hay tiendas de abarrotes, no hay centros comunitarios, no hay tienditas de zapatos. Hay tanto lugar donde podemos ir y traducir cualquier elemento formativo, particularmente en el que estoy contextualizando este ejercicio. Ok, eso es un trabajo previo. A partir de ahí llegaremos con el estudiantado. Pero fíjate que antes de poder trabajar este elemento propiamente de trabajo, digamos lo técnico, precisamente algo muy interesante es que desarrollemos nuestro trabajo de habilidades blandas. Aquí tú lo tienes con el nombre de calentamiento. Y algunos dirán, ¿y qué tiene que ver esto con un elemento tan técnico como seleccionar, como contratar, como capacitar? Mucho. Entonces, el tema es que nuestras actividades de entrada, donde introduzcamos a las temáticas, además inviten al uso de esas habilidades blandas y algunas ocasiones lo usaré en un lenguaje muy coloquial, nos invitará a hacer cosas muy locas. Porque además te comparto hoy, a los grandes gerentes, su formación hoy en día es en forma de campamentos. Y harán rappel y jugarán Quidditch para poder desarrollar estas habilidades. Posteriormente vamos propiamente a lo que es el entrenamiento ahora sí individual y de los equipos, para que lleven los elementos que van a aterrizar en ese mundo real con la ejecución del proyecto. Para que finalmente, bueno, en ese elemento puedan tener un soporte en su profesor y en el mundo real. En el mundo real van a tener muchos supervisores que les llevarán varios años de experiencia en el campo real. Bien, entonces, miren, aquí les invito a ver un conjunto de imágenes. Como ustedes pueden ver, estos son mis ingenieros de capital humano. Y precisamente pueden ver que algunos traen fondos como si estuvieran dando conciertos. Entonces, imagínense que estamos hablando del proceso de selección y se les invita a que escojan a alguien del equipo que tiene que cantar determinada canción para cumplir un estándar de puesto. O imagínense que estamos en un proceso de capacitación y se les invita a que desarrollen una coreografía y que el que sea más experto en el baile de ese equipo los habilite para ellos. Pero que a la par estas experiencias que los llevarán al elemento técnico, algunos dirán más serio, los habiliten confianza y los habiliten análisis y los habiliten rutas. Entonces, esto nos permitirá en el ejemplo poder decir hacia dónde vamos. Bueno, vamos a hacer un proyecto donde trabajemos la atracción de talento para un puesto de trabajo. ¿Cuáles serán los retos que tendrán estos estudiantes para poder hacer realidad este proyecto? Se tendrán que vincular con una empresa, establecer acuerdos con jefes de recursos humanos o su equivalente. Recuerden que en una tienda de abarrotes, ese jefe de recursos humanos también es el dueño. Aterrizar el proceso técnico propiamente de diseño de perfil de puesto, el reclutamiento y su selección, y retroalimentar a la empresa para que puedan tener ese capital adecuado. Pero ahora, para que puedan aterrizarlo, pues definitivamente el tema es a dónde volteo a ver. Y aquí les muestro un conjunto de fotos de algo que ya adelantaba. Trabajar proyectos, trabajar este elemento crítico, no necesitamos irnos a un mundo fuera
de donde estamos. Voltea al mercado, voltea a la tiendita de la esquina, voltea a las maquiladoras. Bueno, aquí les comparto, Guanajuato es fuerte en ese tema de maquila de ropa también, particularmente la ciudad de Irapuato. Pero, ¿sabes? Algo importante es que cuando trabajemos en esto, necesitamos darles directrices muy claras de lo que entendemos por colaboración. Entonces, te presento algo que particularmente en mi experiencia con el estudiantado, les digo, esto es lo que yo entiendo por colaboración y es lo que necesito que instrumenten y que su líder los va a evaluar. Entonces, requerimos que seas de los que aportes, des ideas, pero ¿sabes qué? No solamente eso, sino que además te sientas a escribir, que colabores en las tomas de decisión y si ya el equipo tomó una decisión, vas con él. Participa en las reuniones. Apoya a tu compañero que concentra los elementos para que tu producto vaya en sentido correcto. Apoya a los demás. Familiarízate con lo que se está entregando. Sé parte del que emite el juicio de lo que se está entregando. Y ¿sabes qué? No te olvides que trabajas con personas. Sé amable. No uses palabras descalificativas o elementos que hieran a los demás. Y sabes una cosa, cuando trabajamos esto, ellos son los que se lo evalúan. Entonces, con esas condiciones y entendiendo claramente qué entendemos por colaborativo y qué entendemos por administrar un proyecto, que fíjense, eso es algo bien interesante, pareciera que los jóvenes lo entienden bien, pero hoy tenemos una variedad enorme de herramientas tecnológicas que les permiten administrar esto y clarificar en la práctica inclusive lo que implica llevar un proyecto. Un ejemplo de ellos es el Planner en Microsoft Office o el Project. Entonces, aquí ya los ven a los jóvenes, fíjense, ya aquí ya no los tenemos brincando, saltando. Aquí ya los tenemos formales, en interacción con el elemento humano, haciendo su proceso de reclutamiento muy serio para la empresa en la realidad. Pero ahora, con todas estas ejecuciones, ¿a qué aspiramos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Solamente porque es una moda? No, ya dijimos que no. Lo necesitan para el mundo de hoy. Entonces, lo que estemos instrumentando nos tiene que llevar a que estos jóvenes desarrollen el análisis y evaluación de la consistencia de razonamientos y que los lleven a una postura. Pero ¿sabes qué? Que no se queden solamente en la postura, tienen que llevarla a la solución de problemas. Que ese es uno de los elementos malentendidos de repente del pensamiento crítico. Deshaz las cosas, fija tu postura y no camines. No, tienen que caminar. Favorezcamos la curiosidad, la imaginación y esa flexibilidad para abordar su vida diaria y profesional. No van a encontrar soluciones caminando en lo cuadrado. Invítalos a resolver retos. No son, bueno, nosotros que estamos en el mundo académico, hablar de problemas, nos decimos es una pregunta de investigación, pero ellos son jóvenes. Es el reto lo que tienen que trabajar. Y para eso tienen que usar sus saberes, usar sus herramientas de investigación y saber que las cosas no se resuelven solos. De hecho, uno de los grandes pecados del emprendimiento es pensar que yo la voy a hacer sola. Vamos, nos presentan a Steve Jobs, nos presentan al señor de Facebook, pero no nos presentan a toda la gente que está detrás de ellos y que hicieron realidad esto. Y con ello, pues llegar a esto de la formación integral. Y miren, que parece ser que la Michoacana y la Universidad de Guanajuato se sintonizó hoy. También este año salió nuestro modelo educativo. Y me gusta mucho cómo lo retoma el modelo educativo de la Universidad de Guanajuato. Dice, la formación integral es un aprendizaje intencionado. Pero es intencionado no solamente del estudiante, es del profesor, es de la institución, es de la academia.
Todos somos activos para lograr esto. Entonces, si queremos que las metodologías activas como la que les he compartido en este momento funcionen, pues ¿qué necesitamos trabajar? Pues necesitamos que formemos a nuestro profesorado y a muchos de ellos cambiarles el paradigma de trabajar solo, de trabajar para hacer un expediente SNI, donde lo interesante es él. Es un trabajo en conjunto. Trabajar diseños curriculares desde una perspectiva compleja, transversal y flexible. Vincular certeramente, de a de Juan Carlos. veras. ¿Sí? ¿Escuchó? Ay, Dios. No, ya no escucho. Ya los perdí. Sí, adelante, se escucha bien. Cierro. Entiendo que es una cuestión de tiempo. Cierro con esta diapositiva. Entonces, hacer una vinculación certera, real de las instituciones con los sectores sociales. Fortalecer nuestro trabajo colegiado para integrar esfuerzos de esas materias hacia un perfil de ingreso. Una interacción real entre organización, institución, academias para el desarrollo de estos proyectos. Hacer esa formación intencionada en habilidades blandas y administración de proyectos. Reitero, intencionada. Y el reconocimiento de estos proyectos en las trayectorias de nuestro estudiantado. ¿Sería cuánto, maestra moderadora? Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Carlos. La maestra Viviana parece que está congelada. No sé si continúe la doctora Fátima. Creo que ya. Sí, ¿Sí me creo que escucha? se desconectó. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién sabe? No. Ya se escucha. ¿Sí? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escucho bien? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, yo soy la maestra Fátima y les voy a compartir un poquito. Déjenme que cargue aquí mi presentación. ¿Me escucha? Sí, maestra. Sí. Adelante, Fátima. ¿Me escucha? Sí. Sí, la escucho. ¿Sí me escuchan bien? Ok. Bueno, rápido. Fátima es una persona muy entusiasta, joven. Se ha desempeñado como directora de Jardín de Niños. Ha trabajado muy arduamente en diferentes cursos. Tiene maestría en educación preescolar, en el Centro de Actualización del Magisterio y doctorado en formación de formadores en la Normal Superior de Michoacán. Tiene bastantes actividades, tiene algo que destacar, que es, tiene conocimiento de 3 idiomas, español, inglés e italiano. Lo destaco porque seguramente tiene que ver con toda su propuesta. Adelante, Fátima. Sí, muchas gracias. No puedo compartir, no sé si sea mi máquina, pero se pone dando vueltecitas. No carga. Bueno, no necesitas presentarla, con que tú la veas y hagas la secuencia de tu exposición está bien. Sí, sí me hubiera gustado que lo vieran, porque es precisamente un diagrama en el que me gustaría compartir un poquito de lo que les quiero comentar. Mari.
Voy a ver si puedo yo compartirla, Fátima. Sí, gracias. Bueno, pues les voy comentando un poquito. Bueno, lo que les voy a presentar parte precisamente de una investigación dialéctica transdisciplinaria y precisamente encaja muy bien con lo que ustedes han estado comentando, que es precisamente el desarrollar en nuestros docentes creo que ya se pudo. No sé si ven. Adelante. No se ve la presentación. No, ¿verdad? Ahí están todas, bueno, algunas. Seleccione la que está abajo, la que es... No, esa no es. No, Esa tampoco. déjenme ver si... No es ninguna, ¿verdad? De esas no. No, de esas no. Si no está aquí ya, algo pasó con la presentación, la tenía aquí lista, ¿verdad? Ay, qué pena. Pero no, en mi compu no me deja compartir. Déjenme si aquí me apoyan a compartirla. Está abriendo muy lento mi internet, pero estoy tratando de compartirla yo. Sí, gracias. Bueno, como les comentaba, esta es una propuesta precisamente como de tratar de dar como una autoformación a los docentes. Creo que ya lo pudieron compartir. Ahí está. Ay, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno. Y como les comentaba, esta es una propuesta en la cual, pues, consiste en que nuestros docentes, nuestros futuros docentes, aprendan a tener una autoformación y que a partir de su formación, de la realidad, de lo que ellos conocen, de su práctica educativa, de lo que ellos viven día con día, frente a sus grupos, frente a los estudiantes con los que se encuentran, ellos vayan autoformándose y creando su propio conocimiento, creando su propia práctica educativa y creando su propia teoría sobre pues lo que es la práctica pedagógica. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, y pues esta propuesta parte de más que nada englobando algunas dimensiones en las cuales pues se da como este ciclo que pues salió de esta investigación. Está basado un poco en el ciclo reflexivo de Smith e integra varios elementos que pues van conformando como las características o las necesidades que, que son necesarias para la formación de un docente. Aquí, por ejemplo, en la primera dimensión, no sé si quieran darle clic a la siguiente, por favor. En la primera dimensión es la praxis posible y pues engloba más que nada los 4 pilares que están ahí, que es la reflexión teórica y práctica,
el saber práctico, el saber teórico y el pensamiento pedagógico. Estas 4 pilares son como el inicio de lo que podría ser la práctica educativa para que inicie como esta parte de la reflexión y de la autoformación en cuanto al docente. La siguiente dimensión estaría como abarcando la práctica educativa creadora, en donde ya está poniendo en práctica el docente, pues su saber práctico, su saber teórico, y que hace esa reflexión en conjunto de su práctica educativa. Durante la práctica, pues los docentes hacen una reflexión de lo que están haciendo, interactuando con el sujeto-objeto y con todo el contexto que los rodea, y de esta manera ellos pueden como avanzar en el proceso de tener como un nuevo conocimiento. Por eso aquí en esta segunda dimensión se abarca también lo nuevo inesperado, porque pues cuando uno planea o cuando uno está como organizando como su quehacer docente, no se da cuenta de todas las situaciones que pueden surgir en la práctica educativa. Esto pues va incluyendo algunas actitudes que también son necesarias para estar haciendo esta reflexión. La siguiente dimensión, si gustan darle clic, porfis. Es lo que marca un análisis de la práctica educativa. Aquí pues están los 4 pilares que serían como la reflexión sobre la reflexión de la práctica, que surgió de lo que se hizo en la práctica educativa, y pues se da un reconocimiento de las acciones. Es aquí donde las acciones pues son identificadas y se van como que engranando con las actitudes y con todo lo que se fue generando durante la práctica. Aquí pues intervienen también otro tipo de actitudes que los docentes pues tienen que incluir, como el pensamiento objetivo, el pensamiento ético, el pensamiento creativo, que van permitiendo hacer realmente un análisis de lo que se vivió en la práctica, y que pues ellos pueden ir haciendo como sus modificaciones y haciendo como sus propias conclusiones de cómo fue la práctica en cuanto a lo realizado. La siguiente dimensión que se contempló fue la reflexibilidad. En esta dimensión, no, si gustan darle a la siguiente, por favor. Otra poquito. Otra, por favor. Ay, no, creo que no era otra. Perdón. Bueno, en la siguiente dimensión, que es la cuarta, es la reflexibilidad, en donde, gracias, en donde aquí se da una descripción subjetiva de todos los acontecimientos, en donde se valoran las acciones y actitudes que hubo en la práctica, y se hace una reflexión crítica y se sistematiza, en donde ya se sacan categorías para la siguiente dimensión, que es donde se redimensiona la práctica. En este proceso, pues hay un análisis intersubjetivo en donde pues ya se van creando nuevos conceptos para una reestructuración de la práctica, y aquí es donde entra la colaboración con otros. Creo que lo que han mencionado todos ustedes en sus ponencias me resulta bastante familiar, porque es precisamente el trabajo colaborativo en donde surge todo este análisis, y que puedes hacer comparaciones y mejoras en la práctica educativa. Aquí, por ejemplo, yo tomaba en consideración el trabajar como colectivos, en donde ellos pudieran platicar con referencia a sus prácticas,
y se pudiera hacer una reflexión en donde en conjunto se pudiera mejorar y se hiciera una crítica reflexiva en cuanto a lo que se hizo en el trabajo docente y que eso ayudara a crecer, a irse formando unos con otros. Creo que esta parte del trabajo colaborativo con otros docentes es lo que enriquece bastante pues el trabajo docente y que hace crecer a los docentes. En la siguiente dimensión, por favor, gracias. Bueno, aquí ya sería la formación del formador, que en esta dimensión está considerada lo que es las nuevas formas de ser y estar. Al pasar todo este proceso reflexivo y de análisis y de confrontación pues, de procesamiento de toda la información que se tuvo al estar en la práctica, pues se llega a esto, se llega a tomar nuevas posturas y nuevas formas de pensar y de interactuar y de hacer una intervención un poco más acorde con la realidad, con lo que fue surgiendo de la práctica educativa. Se toman nuevas actitudes, se llega a establecer nuevos conocimientos pedagógicos y que esto pues ayuda a mejorar la práctica. ¿Y qué obtenemos con esto? Pues el saber teórico. Un saber teórico que pues favorece para que realmente se esté interactuando y se esté haciendo una práctica un poco más acorde a la realidad que cada docente está viviendo. Y pues aquí, como les comento, también se involucran pues bastantes actitudes, el tener ya un pensamiento más cosmopolita o un poquito más abierto, en donde pues no solamente estás enfocado en la teoría que ya conoces o que manejas de siempre, sino que cambias esa estructura, ese pensamiento y lo reformas y lo adecuas a la realidad y a lo que estás viviendo en el aula. Obviamente, pues también tiene que ver mucho el optimismo y las ganas de mejorar. Lo que se mencionaba algunos de ustedes, que es necesario que se cambien actitudes y que se mejore en cuanto al pensamiento y querer como innovar en la práctica. Y aquí es donde se vuelve a iniciar este ciclo, precisamente ya formado un nuevo pensamiento teórico con lo que se estuvo reestructurando durante todo este análisis y pues se vuelve a iniciar con la primera dimensión. Este ciclo es constante, se pretende que sea como un mapita como para orientar un poquito las prácticas y que haya realmente una autoformación que ayude precisamente a generar un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, que realmente se estimule a la autoinvestigación, a que se siga investigando, a que los docentes sigan innovando y que no solamente se queden con esas prácticas repetidas, y pues que no salen de la zona de confort. Esto pues es algo que hemos visto que es constante en las aulas, que todavía se sigue llevando una práctica pues de muchos años atrás y que realmente es necesario que se empiece a actualizar. Creo que lo hemos vivido en esta pandemia, las necesidades de mejorar. Aquí también en este ciclo pues se incluye esa parte de la innovación y de incluir los aspectos tecnológicos como herramientas que nos ayudan a ir mejorando en estos procesos y que pues puedan traer una mejora en cuanto a la investigación y a las competencias pedagógicas de los docentes. Pues
Si gustan darle otro clic, por favor. Gracias. Y pues por mi parte fue todo, creo que lo dije muy rápido, pero sería todo. Muchas gracias. Bien. Sí, continuamos. Ya al final vamos a ir haciendo los comentarios, ya que terminen todas las presentaciones. Está aquí con nosotros la presentación de la maestra, la doctora Ana Laura Cruz Sánchez. Aquí estoy. Voy a compartir. Adelante, Ana Laura. Sí, por favor. Mientras compartes, leo tu currículum, que es muy, muy amplio y es significativamente lo que voy a decir ahorita. Es la licenciatura en Educación Especial en áreas de problemas de aprendizaje, tienes maestría en Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana y doctorado en Formación de Formadores en la Normal Superior de Michoacán. Es muy amplio el currículum de Ana Laura. Se ha desempeñado como docente en licenciatura, ha participado en diseños del plan de estudios de licenciatura en educación física, ha sido docente también en educación física y, bueno, cursos de análisis y discusión de documentos recepcionales a niveles de licenciatura, a nivel de plan, más participado en el plan de estudios de licenciatura en secundaria y educación física. Adelante, Ana Laura. Muchas gracias. ¿Se ve la presentación? Sí. Bueno, yo sí la veo. ¿Sí la miran? ¿Sí? Sí, así se está. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, les agradezco infinitamente la invitación a este congreso Raíces. Desde la mañana, desde el inicio de la inauguración, he estado escuchando y yo creo que todos tenemos un común denominador, ¿sí? La preocupación en nuestra formación, en la educación y en lo que está pasando en nuestra sociedad, tanto en el presente como en el futuro. Es muy interesante todo lo que he escuchado y yo creo que ya son las 8 de la noche por allá en Morelia. Soy aquí desde la Baja California, tenemos otro horario. El trabajar este tema tan interesante, los enfoques de aprendizaje profundo, pensamiento crítico, aprendizajes por proyectos, autónomo y colaborativo. Voy a iniciar con una frase que me encanta de la Madre Teresa de Calcuta. Yo hago lo que ustedes no pueden y ustedes hacen lo que yo puedo. Yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Es tan profundo esta frase citada por ella, donde es claramente que lo que uno sabe hacer, lo debe hacer uno con mucha pasión, con amor, ¿sí? Para que el otro en su momento también lo haga, ¿sí? Y juntos haremos una mejor sociedad. Y es importante el que en estas mesas que nos ha llevado el estudiar y afortunadamente el tener docentes como el grupo Formare, ¿sí? Y que me queda muy claro, en las primeras sesiones el doctor Savera decía crear redes de colaboración. Y esta es una forma de manifestar estas redes, el que mis problemas en el aula también son problemas en otros países, ¿sí? Y parto de un primer momento que es el aprendizaje profundo. En la década de los 90 se hizo un estudio al Tecnológico de Monterrey y lo publica Pablo Latapí. Él hace una crítica al plan de estudios porque precisamente esta parte del pensamiento profundo, de la parte de la formación humana, de la colaboración, de autonomía, ¿sí? No se estaba dando en esa década en ese plan de estudios del TEC de Monterrey. Invitan a colaboradores a evaluar y sus resultados son: necesitas trabajar aspectos de habilidades blandas. En el 2014, CEPAL maneja un estudio donde precisamente en los primeros países de potencia mundial
les hacen observaciones a sus planes de estudio de acuerdo a los resultados PISA. Si sabemos, Finlandia, Corea, Japón, Suiza, y queda por allí Colombia, algunos aspectos de los planes de estudio, les hacen saber que hoy se necesita alumnos versátiles. Estoy hablando del 2014. Alumnos versátiles con habilidades blandas, ¿sí? Y ahorita con este tema y rescatando lo que ha dicho el compañero que trabaja en el Tecnológico de Sinaloa, comparto con él muchos aspectos que significado de este pensamiento profundo es hablar de un pensamiento crítico, autónomo, colaborativo. Es la comprensión precisamente y la sustancia a la educación, como la posibilidad de contribuir a la formación integral del ser humano, el cual implica, ¿sí?, el cultivar un pensamiento crítico complejo, ¿sí? Y aquí hago algunos aspectos para considerar de lo que yo he aplicado en mis alumnos desde la formación, la motivación intrínseca que fomenta el aprender como fuente de satisfacción. Cuando uno con el aula tenemos esa gran oportunidad, nosotros los maestros, precisamente de motivar este pensamiento en ellos. Y sabemos bien que nuestras generaciones actuales pues vienen con una serie de rezago, ¿sí? Una serie de situaciones. Si yo ahorita me pregunto, yo no conozco totalmente a mis alumnos que egresaron hace un año, porque la pandemia vino y nos permitió salir del aula, salir de nuestra zona tradicional, de nuestra aula, a convertir nuestro espacio en el hogar como fuente de trabajo. Y no conocer a nuestros estudiantes que ingresaron hace un año. Todavía en frontera no estamos en la totalidad de estar en el aula, todavía estamos en virtual y no los conozco, ¿sí? Y esa es una gran dilema y para mí ahorita esta posibilidad también de saber y de cambiar, de desaprender para aprender, ¿sí? Y precisamente el aprendizaje centrado en el significado. Aprendizaje centrado en el significado, el que estos alumnos, ¿sí?, enseñarles esta nueva modalidad y que es fría y que nos permite también a nosotros en su momento regresar. Y por ahí me decía una alumna, nos vamos a sentir robotizados, ¿sí? El que ya no nos podemos abrazar, el que la distancia, el que llegues a tu escuela y vete por la línea verde, en el circulito te paras, ponte gel, tómate la temperatura, pasa a tu aula, siéntate, ¿sí? Ya no hay conos, tráete tu botellita de agua. Me dice la alumna, nos sentimos robotizados para ahorita en estos momentos. Entonces tenemos mucha tarea, tenemos mucho que trabajar. Esta parte, ¿sí?, de solucionar estos problemas en el contexto real que estamos trabajando. Vinculación de un conocimiento nuevo con otras asignaturas me ha permitido trasladar un conocimiento a los estudiantes, el sentarme en estas academias con los docentes, llegar a un contenido en conjunto para poder ofrecer a los alumnos un mejor aprendizaje, una mejor enseñanza desde la parte virtual. La conexión entre conocimientos de la vida real, ¿sí? Es tan importante esta conexión entre la vida de conocimiento y la vida real. No perderla, estarlo trabajando, nutriendo esta parte, el fomentar el espíritu crítico y el análisis y la metacognición. Es tarea que tenemos, ¿sí?, y que la estamos llevando a cabo desde un sujeto, ¿sí?, que sabemos que constantemente está aprendiendo en su propio contexto. La persona aprende durante toda la vida. Algunas veces lo hace de manera autónoma y otras las hace de manera implícita o inconsciente, consciente. El aprendizaje significativo, ¿sí?, cuando tiene alguna relevancia de la vida del sujeto, cuando este se cruza y se relaciona con nuevos conocimientos, se da este aprendizaje profundo.
Es por ello que como estrategias para promover en el aula aprendizaje profundo y pensamiento crítico y aprendizajes por proyecto autónomo y colaborativo, englobo en estos puntos. Aprender para comprender, ¿sí? Es bien importante esta parte y lo aplico durante mi investigación del doctorado, donde mi tesis titulada El bienestar del docente para una vida saludablemente emocional. Esta parte importante que fue en el 2020, la aplico y después viene la pandemia, a la semana me toca pandemia, voy a casa y me doy cuenta que esta parte emocional de los maestros, esta parte que sucede después de una pandemia, de estar, ¿sí?, un año, el docente en Baja California, de 12 normales, ¿sí?, aplico un cuestionario, ¿cómo te sientes a partir de tu aspecto emocional, de tu aspecto de dar clases, de estar en tu hogar, de crear ese espacio? El 86% de los docentes se encuentran emocionalmente afectados, ¿sí? Y una serie de situaciones que hago en cuestionando y me doy cuenta que los que menos estamos preparados somos los maestros formadores para atender esta situación, ¿sí? Y por ahí decía el expositor en la mañana, el de la innovación, no fuimos capacitados para atender a esta sociedad, a este momento de pandemia, pero son oportunidades para continuar con la investigación. Fijar objetivos muy claros y realistas. Para dar este aprendizaje profundo, nos debemos fijar objetivos claros y precisos y realistas. Flexibilizar el proceso de aprendizaje, ser flexibles. No soy el docente que únicamente tiene la razón, que únicamente tiene el conocimiento. No, esta apertura, ¿sí? Cuando uno muestra esta apertura de conocimiento, el aprender del otro y aprende en colaboración, se genera un mejor conocimiento. Priorizar el aprendizaje útil y significativo. Hay que aprender a priorizar. Yo me doy cuenta en los planes de programas de estudio, nos muestran un plan de estudio con una serie de actividades, ¿sí?, tanto en educación básica como en escuelas formadoras, pero son oportunidades que te dan para que tú ese contenido priorices y digas, bueno, esto va a tener significado en mis estudiantes. Mis estudiantes, cuando van a su práctica y van a sus aulas, ¿sí?, traen su contenido y les pido, oigan, vamos a planear, y su contenido lo muestran y digo, ¿de qué manera lo puedes hacer diferente? Que sea muy diferente al que viene en el libro, ¿sí?, al que tiene el niño. ¿Cómo lo harías tú diferente? ¿Sí? Muéstrame tu creatividad en tu planeación, en tus materiales, en tu intervención. Algo que sea diferente de lo que ya no está, que no se encuentra ya dado. Ahora tú dando diferente, dalo, ¿sí? Entonces, esa interacción, el priorizar y tener esa utilidad significativa, el estudiante lo motivamos, ¿sí? Entender la figura del docente como facilitador de conocimiento en lugar de un transmisor de información. Promover metodologías activas que promuevan la cooperación y el pensamiento crítico, la ayuda mutua o la inclusión, como por ejemplo aprendizaje en cooperativo, ¿sí? Enfocar el aprendizaje desde una perspectiva transdisciplinaria, descubriendo y fomentando las habilidades y destrezas del alumno, ¿sí? Entender el error como parte fundamental de cualquier aprendizaje. Promover el Facebook en otras redes sociales de interés, la retroalimentación. A mí me ha servido mucho el entrar y tener esa red y compartir con los estudiantes libros, literatura, frases. Si yo hoy di mi clase, el saber del maestro en Escuela de Educación Básica en tiempos de pandemia, terminando mi sesión por la tarde, les envío algunas frases, les envío algunos videos, ¿sí? Interactúo en las redes, porque eso les gusta a los jóvenes
y al día que los veo, oigan, ¿vieron lo que les publiqué? ¿Qué les pareció este video? ¿Qué les pareció la frase? Leí un párrafo de tal libro, se los proporciono. Invitarlos a los jóvenes a interactuar con los saberes, ¿sí? Sabemos que ellos traen el móvil en sus manos, nos ganan en cuestión del manejo de lo digital, de la computadora, de las redes, Instagram, Facebook. Bueno, ahora hay dimensionalidad de situaciones que ellos nos ganan, nos llevan un gran avance, pero nosotros traemos esta experiencia, esta parte, ¿sí? de llevarlos con la pedagogía, la didáctica y promover este pensamiento profundo. Promover estrategias de pensamiento que permitan evaluar precisamente la profundidad de dicho pensamiento y la precisión de sus conclusiones. Yo hago de manera en esta exposición estas recomendaciones, estas estrategias que me han dado la pauta para fortalecer al interior del aula. ¿Sí? En manera de conclusión, la mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a ser de tu tamaño original. ¿Sí? Albert Einstein. Y me queda muy fortalecida para esta conclusión. Aprender profundamente implica comprender de forma profunda. Para ello, los aprendices profundos suelen construir de manera activa lo que aprenden y dar significado a lo que necesitan recordar. De este modo, el aprendiz profundo parte de una motivación personal, mientras que el aprendizaje superficial está motivado por las recompensas externas como las calificaciones, la retroalimentación positiva del profesor. Entonces, existe el pensamiento, existe este aprender profundo, existe el pensamiento crítico, autónomo, colaborativo, pero también sabemos que existe el aprendizaje superficial, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros los maestros tenemos a veces, damos un aprendizaje superficial, ¿sí? Y cuando te empiezas tú como docente al interior del aula a cuestionar tu ejercicio, a hacerte preguntas, ¿sí? A darte este cuestionamiento, empiezas a tener tu pensamiento crítico, a complejizar tu práctica y dices, híjole, tengo que estar cambiando porque mi sociedad va evolucionando. Yo no puedo atender a un alumno que hace 20 años lo tuve al alumno de hoy, totalmente diferente, totalmente un cambio radical, y ahora sumando el irme a mi casa y diseñar mis sesiones para dar estas clases, jamás lo hubiera pensado estar en un congreso virtual, ¿sí? Precisamente en la mañana le compartí a mis hijos, le digo, me hubiera encantado estar en Morelia, no para irme a pasear y no, eso será, pero sí haber estado en este congreso, haber aprovechado que ahora nos tocó en nuestra nación aquí en México, ¿sí? Y sede en una escuela con alto prestigio, porque soy egresada de ahí, orgullosamente, y al haber tenido esta precisamente interacción. Pero bueno, lo tenemos de esta forma y lo debemos aprovechar, son oportunidades. Y yo cierro con esto, el sujeto, ¿sí? El sujeto que tenemos hoy, el sujeto es un pensar, el sujeto es un saber, el sujeto que tenemos es una oportunidad de cambio social, común denominador de este congreso, la preocupación por nuestra educación en México y en el mundo. Gracias. Gracias, Ana Laura, muy bien, entusiasta tu participación. Bien, vamos a concluir con la participación de Sabrina Patricia Canedo Ibarra. Gracias, doctora Laura. Ella es licenciada en biología por la Universidad Michoacana, maestría en educación en la Universidad Vizcaína de las Américas, doctora en enseñanza de las ciencias experimentales y la matemática en la Universidad de Barcelona y posgrado en el CINESTAF Unidad Monterrey. Es doctorante en educación con tecnología, aprendizaje y el conocimiento.
Ella está actualmente realizando investigaciones en la Facultad de Profesorado de la Universidad de Barcelona, Cataluña, en la Facultad de Educación de la Universidad de Filadelfia y en el CINESTAF, Unidad Monterrey, en México. Actualmente está trabajando como coordinadora académica del doctorado en educación con tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje de la maestría en calidad para la productividad. Y en la maestría en enseñanza de las ciencias en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Adelante, Sabrina. Gracias, doctora. ¿Ya ven mi presentación? Sí. Muy bien. Bueno, yo voy a contextualizar mi charla de aprendizaje profundo en la enseñanza de las ciencias. Mi formación es bióloga en un inicio y posteriormente pues me fui especializando un poquito en la cuestión de la docencia. Entonces, yo he estado trabajando ya desde hace varios años en temas relacionados con la enseñanza de las ciencias y en particular con la modelización como estrategia didáctica, precisamente para promover un aprendizaje profundo. Entonces, les voy a compartir un poco de este tema. ¿Cuáles son nuestras ideas de partida? Partimos de que en la construcción del conocimiento científico, la ciencia va a generar modelos teóricos para explicar los hechos o fenómenos a través de procesos de modelización, ¿sí? Por otra parte, la actividad científica va a estar caracterizada por la interacción entre el pensar alrededor de estos modelos teóricos que construye la ciencia, que suelen ser generales y abstractos. Otra actividad que es el hacer, que se refiere a lo que se experimenta o se simula para poner a prueba precisamente estos modelos teóricos que construyen los científicos, y el hablar, que se refiere a la argumentación de la coherencia entre los modelos y los hechos que van presentando los científicos en reuniones, congresos, por medio de escritos, que es algo más o menos lo que estamos haciendo también ahora nosotros, ¿no? En ese sentido, estos modelos científicos y esta actividad científica se traslada al aula, ¿sí? Y en el aula de ciencias hablamos... Sabrina, sí. Es que estaba moviendo tus diapositivas, pero ya está bien. ¿Ya está bien? Bueno, entonces decía que estos modelos científicos eruditos, esta actividad científica se traslada al aula cuando hacemos una transposición didáctica, y entonces estamos hablando de una actividad científica escolar que va a estar orientada precisamente al aprendizaje de las ciencias. Cuando hablamos de las ciencias, pues estamos hablando de estas ciencias experimentales referidas a la física, a la química y a la biología. Entonces, esta actividad científica escolar guarda un cierto grado de similitud con esta actividad científica, en el sentido de que promueve que los alumnos piensen acerca de estos modelos teóricos que se generan para explicar los fenómenos que suceden en la naturaleza, ¿no? Y la manera de acercarse al conocimiento de estos fenómenos, a la interpretación, a la explicación de estos fenómenos, pues puede ser de diferentes maneras, ¿no? En ese sentido, un objetivo de la educación científica, estamos hablando de una educación científica de base, pues es promover una ciencia escolar en donde las ideas de las distintas disciplinas que se enseñan también enseñen cómo se generan estas ideas, cómo se generan estos modelos científicos, cómo se usan y cómo se evalúan. Entonces, la modelización la entendemos como una forma de desarrollar explicaciones científicas de los fenómenos a los que los alumnos pues van a dar precisamente esta explicación, ¿no? En ese sentido, vamos a transponer estos modelos científicos eruditos que yo les mencionaba
a unos modelos científicos escolares. Estos modelos científicos escolares van a ser entonces objetivos de aprendizaje, ¿sí? Y estos modelos comparten algunos aspectos clave con estos modelos científicos eruditos. ¿Cuáles son estos aspectos clave? Tienen un carácter y una naturaleza teórica, incluyen muchas representaciones. Imaginemos el modelo del átomo o el modelo de célula de la biología o un modelo que explique el movimiento de los cuerpos, por ejemplo. Otra característica es que hacen referencia a una forma de mirar los fenómenos que relacionan entidades o características del modelo en su comportamiento. Esta idea la explico un poquito más adelante. Se expresan estos modelos de formas muy diversas. Pueden ser esquemas, pueden ser dibujos, inclusive pueden ser algunas ideas, ¿sí?, que nos van a permitir explicar o expresar este modelo. Ahora bien, estos modelos científicos escolares contextualizados en el aula, que puede ser desde preescolar hasta licenciatura, maestría, posgrado, pueden ser de dos tipos. Por un lado, son descriptivos o empíricos. Esto quiere decir, pues, que se basan en las propiedades observables y medibles de los fenómenos, permiten realizar predicciones y explicaciones en términos de propiedades. Por otra parte, también pueden ser interpretativos o teóricos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que permiten explicar los fenómenos con más profundidad, permiten entender los fenómenos, se fundamentan en una teoría más que en las propiedades observables y se les conoce también como modelos causales. Estos dos tipos de modelos científicos escolares pues se relacionan uno con otro, ¿no? Son interdependientes. Ahora bien, la modelización o desarrollo del pensamiento modelizador. ¿Qué será esto de modelizar o de desarrollar este pensamiento modelizador? Bueno, lo entendemos como el conjunto de competencias necesarias para llevar a cabo la tarea de modelar en su dimensión más amplia, que sería aprender a crear modelos. Aprender a crear modelos, en este proceso de crear modelos, los alumnos van a aprender estos modelos a través de los modelos enseñados. Van a aprender también a usar estos modelos. Van a aprender a revisar y cambiar los modelos que ya conocen, porque nuestros alumnos ya tienen modelos iniciales. Van a aprender a reconstruir modelos ya existentes y van a aprender a crear modelos nuevos. En este proceso de modelización, pues entran varios de los aspectos que se han venido planteando en esta mesa. Un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, un pensamiento creativo, ¿no? Entonces, es una actividad cognitiva que los alumnos van a estar llevando a cabo en su proceso de construcción de modelos. Ahora bien, ¿qué modelos podemos promover los docentes para que los alumnos construyan, pues, en el ámbito de las ciencias? Puede ser cualquier modelo dentro del área de la biología, de la física, de la química. De manera muy particular, nosotros hemos trabajado en el nivel de preescolar. Nos hemos atrevido a promover la construcción de modelos científicos escolares con niños de 4 a 6 años, 5, 7 años. Lo hemos trabajado también en primaria baja. Y de manera muy particular hemos trabajado el modelo de flotación y hundimiento de los cuerpos. Pudiéramos pensar que la explicación científica, bueno, no pensar, de hecho, la explicación científica del fenómeno de flotación es compleja, se explica a partir de las leyes de Newton, pero hemos visto que un modelo basado en la densidad de los objetos es factible de utilizar, pues, para que los niños vayan integrando entidades del modelo. Las entidades del modelo basado en la densidad, pues, serían volumen y masa.
¿Y qué propiedades de los cuerpos están relacionados con el volumen y la masa? Bueno, pues el peso. El volumen, por ejemplo, sería peso, hueco, presencia de aire, peso sólido, masa, que tiene que ver con la forma, el tamaño y también con el tipo de material. Entonces se diseñan secuencias didácticas donde los niños ponen a prueba en el agua diferentes objetos con diferentes propiedades, diferentes pesos, diferentes formas, diferentes tamaños, ¿no? Entonces aquí los niños van observando y van hablando, van explicando lo que va sucediendo con el fenómeno. Los docentes ya han construido previamente este modelo basado en la densidad y la gestión en el aula va a estar orientada a que los niños vayan observando estas diferentes propiedades de los objetos y las vayan relacionando. Esta actividad, bueno, pues es bastante activa, donde los niños no solamente manipulan los objetos, sino que analizan, realizan predicciones también acerca de lo que va a pasar, formulan hipótesis y bueno, después van valorando esas predicciones, esas hipótesis que van ellos elaborando, ¿no? Esto se hace en un contexto dialógico donde la docente promueve o el docente promueve la conversación entre los niños, ¿no? Y entonces, bueno, otro ejemplo de otro proceso de modelización está relacionado con los seres vivos. Por ejemplo, los niños consideran que las plantas no son seres vivos porque no se mueven, ¿no? El criterio que utilizan mayormente, principalmente los niños para caracterizar o diferenciar a los seres vivos de los no vivos, pues es el movimiento. Entonces, cualquier cosa que se mueva para los niños es un ser vivo y si no se mueve, pues no es un ser vivo. Por lo tanto, las plantas, al no moverse, pues no son seres vivos, ¿no? Entonces, aquí el modelo que se pretende que los niños vayan construyendo es un modelo basado en propiedades biológicas. O sea, todos los seres vivos, además de que se mueven, ¿sí? Pues también respiran, comen. En el caso de los animales, pues excretan, hacen caca, hacen pipí. En esta forma de trabajar ha sido muy interesante incluir el uso de seres vivos en el aula. Ratoncitos, mascotas, el hecho de que trabajen con plantas vivas, ¿sí? Ha favorecido que los niños sean más cercanos, ¿no? A esa realidad que están pretendiendo interpretar. Y bueno, esta es una propuesta didáctica para trabajar el proceso de modelización como aprendizaje profundo en la etapa de preescolar. Repito, se puede trabajar en cualquiera de los niveles educativos y se puede abordar también cualquier tipo de fenómeno de las ciencias experimentales. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Interesantes sus propuestas. Ana Laura, no me enviaste tu currículum, ¿verdad? Sí, lo envié. Oh, discúlpame. ¿Puedes hacer tú una presentación? No lo tengo en este momento. Ah, pero yo ya la hice. Ya participé antes de la doctora Sabrina Patricia. Ah, bueno, ya, entonces concluimos. Ya concluimos, así es. Concluimos con la doctora Sabrina. Sí, quisiera hacer algún comentario muy, muy breve porque ya estamos en tiempo de concluir. Ana Laura, ¿quieres comentar algo?
Bueno, no sé si hay alguna pregunta por parte de los participantes, alguna duda o que generan alguna situación que desean que se les podamos aclarar. No, no sé. No, no hay ninguna ahorita. Yo creo que como ya fue la última mesa, ya tenemos poquitos participantes. Y no hay ahorita ninguna. Nos hubieran puesto desde el principio, Sí. a la primera hora, y vamos a tener tantas participaciones, pero bueno. Bueno, Pero yo quiero decirles que sí, adelante. Bueno, pues antes que nada, pues como lo comentaba al principio, todos tenemos un común denominador, el trabajo, ¿sí? Al interior de nuestras aulas, el fomentar esa profundidad del pensamiento, pero no fomentar, sino ser partícipes colaborativamente con el otro, ¿sí? El aprender de nuestros alumnos y conjuntamente, el crear esos espacios, el motivar ese aprendizaje, como lo decía la doctora Sabrina, desde preescolar, con los proyectos que se implementan. Qué apasionante trabajo, qué interesante que el niño tenga esta oportunidad de estimular el aprendizaje. Al momento de tocar, al momento de oler, al momento de escuchar, al momento de estar ahí, el niño aprende, ¿sí? El niño es un aprendizaje que se queda para el resto. Y me llevó ahorita y cerré mis ojos cuando mi maestra de preescolar me enseñó la corteza del árbol. Me llevó al árbol. Toca la corteza, quita la corteza, a qué huele la corteza, qué sientes con la corteza. Y ella me dio toda una explicación de la corteza del árbol, ¿sí? Y eso lo tengo aquí, porque ese fue un aprendizaje profundo. ¿Sí? Es todo. Ok. Sí, definitivamente tiene que ver con lo significativo, tiene que ver con los contenidos complejos, tiene que ver con procesos de aprendizaje situados. De alguna manera hemos tenido un panorama muy amplio de la diversidad en las maneras, de formas en las que podemos acceder a armar estrategias que podamos poder a los niños en procesos de conocimiento cada vez mejor para él y para los que les rodean y el medio ambiente. Me parece muy interesante destacar en todos que está tocándose lo de final de esta pandemia y lo que ha dejado y lo que nos ha enseñado. Y una de las cosas es vencer el miedo. Es decir, ya no tengamos miedo de acercarnos al otro, de hablarnos, de hacer potencialmente nuestro saber para transformar. Bueno, pues yo les agradezco de verdad muchísimo la participación, la paciencia, y me dio mucho gusto escucharles y escuchar al maestro, al señor Juan Carlos. Bueno, buenas noches.